Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, cuando los terroristas matan a personas inocentes, ella está ahí para hacerlos responsables. Vean cómo una valiente abogada israelí lleva a los terroristas y a sus regímenes canallas a la justicia en las cortes de todo el mundo. Sentimos que, como abogados, podemos unirnos a la lucha contra el terrorismo al hacer lo que los abogados hacen mejor: ir tras las billeteras de las organizaciones terroristas. Además, entérense de cómo Kufay está llevando la lucha contra los enemigos de Israel al Capitolio y escuchen la historia de lo que Irán e ISIS están haciendo al sur de Israel. Iremos a la frontera de Gaza con Avi Melamed. Es El Vigilante. Somos Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Lo vimos el 11 de septiembre y lo vimos en incontables ataques terroristas desde entonces. Los terroristas matan a cientos, incluso a miles de personas. Algunos son bombarderos suicidas que se matan en el proceso. Otros se escabullen y escapan a las esquinas oscuras de lugares como Somalia, Yemen o Siria. Y muchas veces sus maldades no sufren castigo. Y sabemos que Dios es un Dios de justicia y que Él tendrá la palabra final. Pero para las víctimas del terrorismo y sus seres queridos, las consecuencias de un ataque terrorista pueden ser increíblemente frustrantes. Solo vean cómo la autoridad palestina de Mahmoud Abbas les paga salarios de por vida a los terroristas y sus familias como recompensa por haber asesinado a personas inocentes. ¿Cómo creen que se siente la familia de Taylor Force? Él era un ciudadano americano y un veterano del ejército que fue apuñalado hasta morir por un terrorista palestino en el 2016. Ese mismo terrorista fue abatido por la policía israelí, pero su familia ahora recibe un salario de por vida de la autoridad palestina. Amigos, esta es una ley palestina oficial. Cada vez que un terrorista palestino mata a alguien, su familia cobra un cheque. Entre más grande el ataque, más grande el pago. Es más, de hecho, en el 2017, esos pagos a terroristas sumaron $350 millones. Esto es el 7% de todo el presupuesto de la autoridad palestina. Y escuchen esto. Es muy probable que algunos de esos pagos a terroristas fueron financiados con los impuestos de los estadounidenses y de los europeos. Y recuerden, la autoridad palestina recibe cientos de millones de dólares de los Estados Unidos y otros países occidentales cada año. Con razón, el presidente Trump ha amenazado con quitar esa ayuda. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel llama a esa ley de la autoridad palestina pagar por matar. Y más adelante les mostraremos cómo estamos trabajando con los legisladores en Washington, D.C. para poner un alto a esto. Pero primero, cuando se trata de responsabilizar a los terroristas y a los regímenes canallas, nadie lo hace mejor que Nitzana Darshan Leitner. Ella es una abogada israelí que encabeza el Centro Legal Israelí Shurat Hadin. Nitzana y su equipo se especializan en usar los sistemas de las cortes de todo el mundo para hacer una ofensiva legal contra los enemigos de Israel. Esto es muy importante, amigos. Es un trabajo de punta y Nitzana nos acompañó hace poco en Jerusalén para compartir su historia. Vean esto.
Comenzamos Shurat Adin a principios de la Intifada en el año 2000, cuando se derramó sangre en las calles de Jerusalén o Tel Aviv, y sentimos que, como abogados, podemos unirnos a la lucha contra el terrorismo al hacer lo que los abogados hacen mejor: ir tras las billeteras de las organizaciones terroristas. Comenzamos a hacer demandas contra Hamas, el Yihad Islámico o LP, la Autoridad Palestina, países que apoyan el terrorismo como Irán, Siria, Corea del Norte. Luego contra bancos que dan servicios financieros a sus organizaciones. Queremos llevar a esos que asolan la vida de las víctimas a juicio, a la corte, imponer la responsabilidad sobre ellos y hacer que paguen por los daños de los que eran responsables. Pudimos incautar 600 millones en bienes del terrorismo y pudimos recaudar, de hecho, obtener 300 millones de dólares que dimos a las víctimas del terrorismo. El principal enfoque hoy es bloquear los fondos de Irán. Es evitar que Irán pueda financiar a los terroristas, y lo hacemos al perseguir los bienes iraníes. Tenemos juicios en procesos contra Irán. Pusimos un gravamen al trato que Irán firmó con Boeing para comprar 80 aviones por 17,000 millones. Llegamos y decimos: tenemos un juicio contra Irán, tenemos derecho al dinero iraní o al avión que les iban a entregar. Podrías pensar que a Irán no le importa, porque, una demanda legal contra ellos por cientos de millones de dólares no les hará tanto daño, porque tienen miles de millones de dólares. Y de hecho no van a la corte a defenderse durante el juicio. Sin embargo, cuando llegamos a juicio y lo ejecutamos contra sus bienes, ellos de inmediato se aparecen en la corte, envían abogados, hacen que el gobierno se involucre. Hacen toda una campaña para salvar sus bienes, mostrándote que sí les importa. Cuando los enemigos de Israel se dieron cuenta de que no pueden vencernos militarmente, a pesar de las guerras que lanzan contra nosotros y la terrible ola de terrorismo que desataron contra nosotros, comenzaron a usar un tipo de arma diferente, una no convencional, una muy devastadora, y se llama BDS, contra Israel. Intentan hacer ilegítimo el Estado de Israel, aislarlo, presionarlo, boicotearlo, sancionarlo y despojarlo. Los palestinos o los que los apoyan van a intentar utilizar los sistemas de la corte de nuevo para presionar a Israel, al entablar demandas frívolas contra Israel y contra los israelíes, contra los soldados de la CFDI. Lo que hicimos en Shurat Adin es ir a las cortes criminales internacionales y entablamos demandas contra los líderes de la Autoridad Palestina, advirtiendo a los palestinos que si venían a la Corte Criminal Internacional, los estaríamos esperando ahí. En los Estados Unidos hay una ley que se llama Ley Antiterrorismo, que prohíbe a cualquier compañía estadounidense proveer una plataforma, proveer apoyo material, proveer cualquier tipo de servicio a una organización terrorista. Todas las organizaciones terroristas recaudan fondos en los medios sociales, están reclutando militantes, incitan a matar y a que se les unan, esparcen propaganda, se conectan uno con otro, usan Twitter y Facebook para hacer conexiones entre ellos y con otros para que se les unan. Así que nosotros entablamos demandas por millones de dólares contra Facebook y Twitter y YouTube en las cortes estadounidenses. Los casos no han terminado, pero ya estamos viendo que los medios sociales cambian su forma, o al menos declaran que van a cambiar. Escribí un libro, salió el mes pasado en los Estados Unidos y se llama Harpoon. Harpoon era la unidad secreta en los servicios de inteligencia encabezados por el legendario Meir Dagan, director del Mossad. Él peleó contra el financiamiento. Ellos iban a ir tras el dinero que llegaba a las organizaciones terroristas con una meta. Tenían una misión: seguir el dinero, captar el dinero, matar el dinero. Sabían que el dinero era el oxígeno para esas organizaciones y estaban determinados a cortarlo. El libro te enseña a pensar fuera de lo común, a ser creativo, porque si quieres pelear contra los terroristas, debes pensar diferente.
amigos, asegúrense de pedir el nuevo libro de Nitzana Harpoon. Pueden hallarlo en Amazon o en cualquier librería. Deben leerlo. A continuación, después del corte, iremos de la corte al Capitolio para escuchar cómo Kufay está haciendo responsables a los enemigos de Israel y de Estados Unidos en las altas esferas del poder. No se vayan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Kufay. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Kufay, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Kufay y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Hablamos hace un momento sobre pagar por matar, un programa que da salarios de por vida y que la autoridad palestina le entrega a los terroristas y sus familias. ¿No sería genial ver que esos pagos terminaran y saber que nuestros impuestos no sean usados para pagar el terrorismo? Bueno, eso es uno de muchos asuntos que la rama legislativa de Kufay está llamando la atención en el Capitolio. La presidenta del Fondo de Acción de Kufay, Sandra Hagee Parker, me acompaña para hablar sobre la lucha contra pagar por matar y mucho más. Vean esto. Dinos primero, ¿qué estamos haciendo en Washington, D.C. y cómo nuestra influencia está creciendo en nuestro Capitolio a diario a través del Fondo de Acción? Lo que nuestra oficina en Washington hace es recordarles a nuestros líderes que Cristianos Unidos por Israel es una lanza afilada y la oficina de Washington es la punta de esa lanza. Responsabiliza a los líderes, les muestra que nuestra membresía es una voz fuerte que debe ser oída y debe ser enfrentada y que nuestros miembros están listos para actuar. Ir contra Israel y el Estado judío es la nueva forma de antisemitismo. Ah, claro. Y ahora el eufemismo es antisionismo o, ¿sabes? No soy antisemítica, soy antisionista. Es un movimiento político. Pero ¿sabes qué? Es la misma estrategia. Sí. Aislar, deslegitimizar. Y estamos como tu programa, los vigilantes sobre los muros. Seguro. Y decir que no volverá a pasar, no mientras existamos. Y la descripción de las BDS, Sandy, lo demuestran. Es la destrucción de Israel por otros medios. Exactamente. En lugar de usar bombas o armas... Vamos, de hecho, es muy ingenioso si lo piensas porque es artero, es sigiloso. Lo que el movimiento BDS quiere es invertir nuestros impuestos en compañías que participan del boicot, lo apoyan, despojo y sanción. Exactamente. Y entonces hace que nuestros fondos sean un instrumento de antisemitismo. Es esencial para Kufay tener esa presencia fuerte en el Capitolio de nuestra nación, en la esfera del poder, donde, Sandy, estamos afectando la legislación. Hablando con una voz, casi 4 millones de miembros, estamos moviendo los corazones y las mentes. Dentro del Congreso habla un poco sobre cómo nuestra influencia está creciendo. Así es, Eric. En el frente de BDS, Kufay ha sido un instrumento para conseguir que 24 proyectos de ley sean aceptados a nivel estatal. Mientras trabajamos en las leyes federales, y decimos que pelearemos esta batalla individualmente en cada estado. Sandy, dime rápidamente. O sea que, básicamente, están prohibiendo este movimiento de boicotear, despojar y sancionar a Israel. Exactamente lo que hace es... Por ejemplo, en el estado de Texas. El estado de Texas dice que si no haces negocios con Israel porque eres una compañía BDS, entonces el estado de Texas no va a hacer negocios contigo. Así que eres libre para continuar con BDS. Texas no va a evitar que hagas eso. Pero Texas va a decir, si esa es tu posición con Israel, no harás negocios con nosotros. 24 estados han pasado una legislación similar en toda la nación y eso es maravilloso. Kufay también está involucrado con la ley Taylor Force. También estuvimos involucrados. Exacto, es una legislación antisemitista, una ley de conciencia. Taylor Force, en resumen, es acerca del veterano militar estadounidense quien fue asesinado por un terrorista palestino en el 2016 en Israel
Danos más trasfondo sobre Taylor Force, la ley Taylor Force, y por qué es tan importante, por qué la respaldamos aquí en CUFAI y el Fondo de Acción de CUFAI. Claro. La razón por la que esa ley lleva su nombre es porque el terrorista que perpetró ese crimen contra Taylor Sí. recibió una pensión Sí. de su gobierno. De la autoridad palestina, el supuesto socio de paz de Israel, Mahmoud Abbas y la Sí. AP. Sí, y básicamente es pagar por matar. Y, ¿sabes? Intentan disfrazarlo como un sistema de beneficencia legal. Pero entre más estés en la cárcel, más grande es tu cheque. Ya resolviste tu vida. Ya resolviste tu vida. Entre más grande el crimen, más grande el premio. Tu familia obtiene beneficios. Tú tienes un salario en prisión, te celebran. Por eso, la ley Taylor Force dice, bueno, los Estados Unidos dan ayuda exterior a la autoridad palestina. Y nosotros no vamos a darles nuestra ayuda exterior a ninguno de esos programas de beneficencia, que solo son frentes para pagar por matar. Sí. Y para los terroristas que matan a nuestros ciudadanos. Quiero preguntarte sobre tu reciente testimonio en el Capitolio. Tenemos un video de tu testimonio ante el Comité Judicial. Vamos a Sí. verlo rápidamente. El antisemitismo no es un asunto judío, es un asunto humano. La identidad judía y su ascendencia continúa siendo un blanco, ya sea un hombre o una mujer, conservador o liberal, religioso o agnóstico. La historia ya nos ha mostrado lo que pasa cuando los hombres y mujeres no hacen nada frente a tales maldades. No actuar es actuar. Gracias por su consideración y su tiempo. Sandy, estuve ahí, en la audiencia, Sí. hiciste un gran trabajo, Gracias. nos enorgulleciste. Habla un poco más sobre ese testimonio, por qué era tan importante y por qué es tan importante para el Fondo de Acción de CUFAI el respaldar la ley de conciencia antisemitista. Lo que la ley de conciencia antisemitista hace es ir a los campus de las universidades, donde ha habido un incremento en la cantidad de comportamiento antisemítico hacia los estudiantes. Y bajo el título 6, los estudiantes judíos están protegidos del acoso solo por ser judíos. Y lo interesante es que aunque hemos visto incremento en el antisemitismo en los campus, el título 6 no se ha usado para procesar ninguno de los casos de esos estudiantes que han experimentado ese tipo de acoso. Entonces no hay recompensa para ellos, han sido perseguidos, acosados y eso es todo, se pueden quejar y... Lo interesante es que la ley de conciencia antisemitista esencialmente dice, no están procesando esos casos. Entonces es una de dos. O no saben lo que es el antisemitismo cuando lo ven, o lo ignoran. Así que les daremos el beneficio de la duda y asumiremos que es porque es difícil identificar qué es el antisemitismo. Lo interesante es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya tiene en la ley una definición de antisemitismo y la usamos para registrar el antisemitismo globalmente. Es una planilla perfecta, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces decimos, ¿por qué no hacemos cumplir los mismos estándares? El Departamento de Educación usa la definición para antisemitismo que fue codificado por el Departamento de Estado. Y cuando hay acoso que parece estar basado en que alguien es judío en las universidades, tienen que considerar la definición. Sandy, como dijiste, nuestros valientes alumnos de CUFAI literalmente van a la Cueva de León y son acosados ¿Cierto? por apoyar a sus compañeros judíos y por apoyar a Israel en el campus. Así es, son líneas del frente. Nuestras universidades son las líneas del frente. Lo dije en mi testimonio y lo diré de nuevo. Las lecciones que aprendes en el salón serán políticas públicas del mañana. Sandy, última pregunta. Tienes muchas cosas en tus manos. Ahora tienes diferentes casos, diferentes legislaciones en el Capitolio. ¿Qué es lo más grande que tienes para el 2018? ¿Qué está buscando hacer el Fondo de Acción de CUFAI? ¿Hay alguna gran iniciativa que debemos conocer para este año? Bueno, obviamente, CUFAI y el Fondo de Acción quieren enfocarse en la ley Taylor Force y asegurarse de que se revise y se firme para hacerla oficial. Cualquier tipo de legislación o esfuerzo que siga tomando nuestros impuestos para convertirlos en armas contra nuestro amigo Israel o contra nosotros, diremos que no. El Fondo de Acción los responsabiliza. Sandy, muchas gracias. Sigue trabajando. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Muchas gracias a Sandra y el equipo del Fondo de Acción de CUFAI por todo su gran trabajo por Israel en Washington, D.C. A continuación, nos dirigimos a la frontera de Israel con Gaza para escuchar cómo Hamas no es la única amenaza al sur de Israel. Nuestro buen amigo Avi Melamed está de regreso con información muy importante. No le cambien.
Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossh.com. Bienvenidos de nuevo. El colaborador del vigilante Avi Melamed nos acompañó hace poco en la frontera de Gaza e Israel para exponer la amenaza que representa Hamás y su red de túneles terroristas. Pero Hamás no es el único personaje malo que opera en Gaza. Desde los representantes de Irán a ISIS, esa pequeña franja costera está atestada con algunas de las organizaciones terroristas más infames del mundo. Vean esto. Habíamos visto un repunte en semanas recientes en cohetes que vienen de Gaza a Israel. El Yihad Islámico Palestino es otro jugador aquí en Gaza, financiado por Irak, por supuesto. Entonces ellos están provocando cosas también. Definitivamente, ¿sabes? El Yihad Islámico en Palestina o el JIP, particularmente en la Franja de Gaza, es muy poderoso. Es un competidor muy serio de Hamás. Sí. Por así decirlo, hasta ahora en general, ambas organizaciones, a pesar de algunas diferencias entre ellos, es claro que cooperaron bajo el marco de la resistencia. Sí. Obviamente son apoyados masivamente por los iraníes. Igualmente, Hamás sabe que existen el yihad palestino en Palestina y particularmente en la Franja de Gaza. Es un poder armado muy importante. Que podría, en cierto punto, volverse una especie de reto a la superioridad militar de Hamás en la Franja de Gaza. Igualmente, el yihad islámico, después de todo, tiene que estar sintonizado también a los mensajes que vienen de Egipto, que vienen de la Franja de Gaza y que vienen de diferentes partes del mundo árabe. Quiero preguntarte sobre ISIS. Hace poco ISIS estuvo en Sinaí, que está a tiro de piedra de aquí. Hace poco declaró la guerra contra Hamás. ¿Qué significa eso? ¿Cómo afecta la dinámica aquí? ISIS es un desafío considerable en lo que concierne a Hamás, tanto ideológica como a menor alcance operacionalmente. En la Franja de Gaza, en la parte sur de la Franja de Gaza, donde la mayoría de los campos de refugiados se localizan, esas áreas son conocidas por ser un núcleo de los afiliados estilo ISIS, salafi y yihadista en la Franja de Gaza. Ha habido un par de eventos en el pasado donde Hamás acabó. Cuando Hamás llegó a esa conclusión, aplastó cualquier intento de los afiliados a ISIS en la Franja de Gaza que desafiaron su soberanía. Hamás gobierna Gaza con puño de hierro. Correcto. Y recientemente, lo que pasó, porque ISIS está perdiendo terreno en Siria e Irak por un lado, pero ISIS no irá a ningún lado porque continúa y quiere mostrarle al mundo que él continúa. Acabamos de ver 2 de los ataques más terroríficos que hicieron los afiliados a ISIS en la Franja de Sinaí, la península de Sinaí. No lejos de aquí. No lejos de aquí, como a media hora en auto. Sí. Sabemos que hay una cooperación continua entre los militantes de ISIS que operan en la parte norte de Sinaí y los partidarios de ISIS y las personas afiliadas dentro de la Franja de Gaza. Por cierto, algunos de los afiliados a ISIS en la Franja de Gaza son originalmente personas que eran parte de Hamás o del Yihad Islámico. Vaya. Y critican a Hamás por el Yihad Islámico, argumentando, Eric, lo creas o no, que Hamás y el Yihad Islámico son muy suaves. No son tan radicales. No son tan radicales. Entonces se pasaron a ISIS. ISIS no representa una amenaza real a Hamás, militarmente hablando. Hamás, claro, todo el tiempo está enfocado en la posibilidad de que los seguidores de ISIS o los que apoyan a ISIS dentro de la Franja de Gaza intentarán desafiar
el gobierno de Hamás. Amigos, las cosas empeoran en Gaza a cada momento y estaremos vigilándolos todo el año, aquí en El Vigilante. En un momento, mis comentarios finales sobre la batalla contra el terrorismo y cómo ustedes pueden enfrentarlo. Es El Vigilante, somos cristianos unidos por Israel, solo aquí, en Enlace. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Fue genial haber tenido a Nitzana Darshan Leitner y a Sandra Hagee Parker en el programa compartiendo cómo ellas están en las líneas del frente en la batalla legal contra los enemigos de Israel. Y qué decir de nuestro amigo Avi Melamed. Nos llevó a la frontera con Líbano, la frontera con Siria y ahora la frontera con Gaza. Él es el verdadero vigilante en el muro. Y eso intentamos hacer aquí, amigos, en Cristianos Unidos por Israel. Somos una organización de Génesis 12. ¿Y qué significa eso? Creemos que Dios hablaba en serio cuando le dijo a Abraham que Él bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a quienes maldigan a Israel. Ese es un verso fundamental para nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel y los invitamos a unirse a nuestro movimiento. Únanse a la organización americana pro-Israel más grande. Somos casi 4 millones de miembros, 4 millones de seguidores de Jesús y nos paramos en la brecha por Israel para un tiempo como este. Y adivinen qué, crecemos cada día. Verán la información en pantalla, el teléfono y el sitio web. Únanse al movimiento por el bien de Sion. Gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones y recuerden, nunca se queden callados.